idea surgió a través del trabajo final de carrera de la Escuela Superior de Arte Dramático en las Islas Baleares. Yo decidí trabajar con el dolor porque me sentía fascinada por los trabajos de Sarah Kane, Angélica Lidl y quería trabajar sobre ese tema. Entonces estuve informándome mucho y decidí que en vez de teórico, mejor sería hacer una cosa práctica, y a partir de ahí decidí narrar está basado en una experiencia real, y es lo que acabé haciendo. Escribí un monólogo, en realidad el original son 25 páginas, lo que vemos aquí en Rusa Escénica son solo 8 de esas 25, que son una media horita. Y bueno, nuestra intención sobre todo es tocar al espectador de alguna manera, hacerle pensar. Nuestra idea es que el espectador que entra no es el mismo que salga por la puerta, que se vaya movido de alguna manera. Para mí la interpretación ha sido de 10. Tengo que decir que en el momento en el que entras ya encuentras a la actriz completamente metida en su personaje, y es muy fácil que el público se meta en su historia porque ves lo que está contando y crees que estás allí y crees que lo que está pasando y lo que te está diciendo es real. Nada, que es el efecto fan, me ha parecido una obra muy intensa, que transmite muchas sensaciones. Al comienzo un poco de desconcierto, no sabía muy bien qué me esperaba, y luego pues poco a poco te da una historia con sus altibajos, ¿no? Te lleva momentos muy duros, luego momentos de recuperación física, emocional. Y bueno, lo recomiendo para todo el mundo porque creo que vale muchísimo la pena, y sobre todo porque es una forma de ayudar también a la sociedad.